Por eso decía que es una norma que está en el medio de la normatividad general. El tema, por ejemplo, de las promociones, que no sé exactamente qué se entiende por promociones, y quizás ustedes lo puedan aclarar. Ahí se obliga al proveedor a contratar los servicios de un notario público para las promociones, que tiene que revisar las condiciones, etcétera. En fin, esto también, cada vez que las MIPES efectúen un sorteo, una rifa, van a tener que ser sancionadas por no contratar a un notario, por ejemplo. Hay unas cosas que no son demasiado intervencionistas. ¿No? Nuevamente hemos pecado de lo contrario. Por eso, si me permiten, sí. Creo que en situaciones como esta, donde hay dos posiciones, ¿no? Una excesiva protección al consumidor por un lado, o que el propio mercado corrija sus imperfecciones, yo creo que lo que hay que buscar es el equilibrio. Una norma como esta, un código de consumo, que busque realmente una protección al consumidor, pero sin desconocer un escenario de competencia. En ese escenario de competencia, definitivamente, hay que buscar que no se encarezcan los costos y que el consumidor... Bueno, la mejor defensa del consumidor, se ha dicho miles de veces, es la competencia real. Lo que hay que defender es la competencia, ¿no es cierto? Eso es lo que... Pero, por ejemplo, acá se obliga que todos los proveedores tengan un libro de reclamaciones, pero no solamente un libro de reclamaciones. No es una obligación, es una potestad. Pero sí. en el proyecto de la Comisión Revisora era una potestad. Claro. Bueno, ahora se ha regresado. Se obliga con hojas desglosables y autocopiativas, numeradas, notarizadas y por triplicado. Pues eso es una cosa de loco, pues por favor. Este es un manejo... Literalmente no estaba, en realidad, tal como lo han señalado, pero nosotros planteábamos que haya un libro de reclamaciones. Estoy de acuerdo con esa observación que se hace en el sentido de cómo esto se va a aplicar a las empresas, porque estamos hablando del 70-75% de la actividad económica que se maneja con microempresas. Por lo tanto, en ese extremo estamos totalmente de acuerdo que hay que establecer reglas que aterricen en ese ámbito de comercialización. Pero algunas de las cosas que han mencionado ya están en la legislación y de alguna manera se están implementando. El caso de las promociones, que hace un instante se había señalado. No estamos creando nada, eso ya está de alguna manera en la legislación actual, pero para los grandes almacenes. Claro, sí, pues habría que precisar estas cosas. En algunos casos sí se puede exigir, ¿no? Pero nuevamente, pues nuestra realidad es tan diversa que este tipo de medidas terminan creando barreras adicionales para la formalidad. Lo único que logramos es incentivar la informalidad y al final el perjuicio del propio consumidor. Por eso yo creo particularmente que fue muy importante que el proyecto elaborado por juristas, que fue en realidad una iniciativa que viene del Colegio de Abogados en la gestión de Huarte cuando fue decano, que durante el 2008 se trabajó un primer borrador, que después en el 2009 el Congreso nombró una comisión que no tuvo el tiempo suficiente para trabajar y que la PCM la formalizó después en el mes de agosto del año pasado, ¿no? Esta comisión revisora que ha trabajado durante casi 4 meses, desde noviembre hasta marzo, que se ha reunido en 18 plenos y que ha trabajado con 6 subgrupos, ha en realidad tomado 2 elementos importantes. Primero, las sugerencias del público, porque el proyecto se publicó el 18 de octubre, el anteproyecto, se recibieron 107 sugerencias del público, en general, de entidades, de personas naturales, de abogados, de economistas, etcétera. Y además la jurisprudencia de Indecopi, la casuística, que es muy importante, que se incorporaron al anteproyecto. Ahora, con las enmiendas, recuperando elementos o conceptos buenos del proyecto, en el proyecto que al final ha sido aprobado ayer. Permítame discutir eso. Yo creo que lo que han recuperado no me parece que sea muy bueno. Por ejemplo, ahora el proyecto propone que las centrales de riesgo estén obligadas a comunicar por escrito al titular de la información cualquier anotación que se produzca sobre su historial crediticio. Bueno, pero hay millones de anotaciones, millones. Entonces esto va a costar, pues, según el cálculo que se ha hecho, no sé, 64 millones de soles al mes en cartas informando a los consumidores, porque son como cuántas, hay 4.700.000 anotaciones por mes, imagínense, pues. Esto es una locura. Esto va a encarecer el crédito a los consumidores,
todo se va a encarecer, es decir, son medidas ultra ideales, pero que no son realistas, ¿no? Ese es el problema. A ver, sería importante que nosotros decimos que lo que debería primar en el mercado es la información para el consumidor y la competencia. La competencia es lo que va a determinar la calidad. Pero en algunos casos, Jaime, en nuestro mercado no hay competencia. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, seguros, ¿qué nos viene a la mente? 2 empresas de seguros y nada más, y además que comparten información, por lo tanto no hay competencia. Y los seguros son carísimos, estoy de acuerdo, pero en fin. No, pero lo que quiero decir... hay 5 compañías de seguros, ¿no? Pero hay 2 que son más importantes. Y tienen gran parte del mercado, y prácticamente deciden los destinos del mercado. Por lo tanto, la nuestra es una economía de mercado relativa o incipiente, y por lo tanto necesita estar regulada. Estoy totalmente de acuerdo que no podemos tampoco maximizar, que tampoco podemos irnos al otro extremo, porque eso va a traer una consecuencia negativa. Cuando nosotros hablábamos del tema de las centrales de riesgo, hablábamos que esta información tenía que ser por correo electrónico, no decíamos que tenía que ser necesariamente por en soporte de papel. De manera que eso no les cuesta las cifras que está señalando o las que algunos pueden haber calculado. Pero dime si tú no quisieras que te informen que te han registrado. A mí sí me interesa que me informen. Bueno, si hubiera un sistema automático, un software disponible que no cueste, que no suponga pues un incremento del costo en general de la economía, de la operación, de los créditos, ¿no? Es decir, claro, si fuera posible, claro, si la tecnología lo permite. Es que esa es la claro, idea. Pero no, pues no es lo que están planteando, ¿no? En fin, yo no sé, es decir, puede ser un poco preocupante las consecuencias para el consumidor de este código del consumidor, puede terminar convirtiéndose en un código contra el consumidor. Contra el consumidor. ¿No? Bueno, pero lo importante cuál es, ¿no? Antes el tema del consumidor era un tema que se debatía en círculos académicos, ahora ya es parte de la agenda nacional. Bueno, con tal de tener un monumento al código del consumidor, vamos a tener un código del consumidor que va a perjudicar la competencia, que va a eliminar, subir los costos para los consumidores, que va a subir los costos de la formalización de la economía. El gran problema de la economía peruana no es la calidad de los productos, es la informalidad. Ese es el problema que hay que... El Código de Protección al Consumidor es precisamente una herramienta legal que ayuda significativamente a la formalización también. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque le pone límite al empresario informal, al empresario oportunista, al empresario que no puede establecer esos estándares justamente. En cambio... Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a suicidar? Va a seguir operando más informalmente aún, pues Walter. No va a desaparecer, no se va a inmolar. ¿Cómo va a ser? Si no puede alcanzar los estándares. En la medida en que la autoridad de consumo evidentemente no funciona, estamos claros que esto beneficiará, una barrera más beneficiará a los consumidores. Estamos totalmente claros en eso. Por eso es importantísimo que aparte, adicional a la partitura, si tú quieres, la partitura de consumidor, necesitamos la orquesta. Y eso es la institucionalidad de protección al consumidor, Indecopi o Autoridad de Consumo. La sensación que tengo es que como estamos ya iniciando año electoral, el gobierno quiere hacer demagogia, quiere hacer populismo con un código que aparentemente va a beneficiar, pero en realidad va a perjudicar a los consumidores, me parece. Bueno, nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Ya no tenemos más tiempo para seguir conversando. Muchas gracias a Osvaldo Juncos y Walter Gutiérrez por su participación en La Hora N.